Buenas noches, cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Bueno, quiero dejar un aporte sobre el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, según Patricia Morales Bueno y Victoria Landa Fitzgerald. Bueno, el programa ABP es muy importante porque básicamente el programa muestra cómo se incorpora el desarrollo de las ideas que forman y dan solución al conflicto o problemas presentados por las instituciones en los diferentes entornos, sean rurales o urbanos. Bueno, este programa es un proceso fundamental para el desarrollo educativo del alumno, como lo plantearon las autoras que mencioné anteriormente. Las malas prácticas del autoritarismo han resquebrajado el desarrollo de la juventud sin satisfacer las demandas de la práctica profesional. Aunque se considera que es fundamental el trabajo en las parentalidades, familia y sociedad, también se propone esquemas y cambios en los patrones desarrollados a lo largo de la historia que tiene como eje el trabajo del docente como guía principal. Entonces, para esto también depende mucho la sociedad, la familia y pues el sistema educativo es como en el que nos vamos a enfocar ahorita, que es el que presenta este programa de ABP. Bueno, teniendo en cuenta las condiciones expositivas que proyectan unas mejoras en el trato de entendimiento y el desarrollo de los estudiantes, el análisis muestra un problema presente, principalmente en los jóvenes y las condiciones de su desarrollo educativo. Entonces, asimismo, se muestra cómo funciona por medio de la educación médica y se caracteriza por seguir un patrón intensivo de las clases expositivas de la ciencia básica, seguido de un programa exhaustivo de enseñanza clínica, fue convirtiéndose en una forma, ¿sí? Infectiva humana al preparar e inhumana al preparar los estudiantes según la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de MC del Máster, por justamente por ese, pues por la limitación a solamente brindarle o brindar información para que el alumno finalmente se la memorizara y no la supiera interpretar. Entonces ellos lo denominan como un razonamiento hipotético deductivo que perfila habilidades requeridas de sus egresados y posteriormente prueba hipótesis sobre la adquisición de información de aprendizaje basado en problemas. Se tiene en cuenta los cambios producidos en las últimas décadas, cómo han moldeado muchos aspectos fundamentales de nuestra vida. Lo dice Barrows en 1996. Si la educación tradicional forma parte de las dinámicas educativas en muchos entornos, el trabajo de los docentes y los alumnos no debe limitarse a memorizar, que era lo que yo decía anteriormente, comprobar el conocimiento adquirido. Por tal razón, recae una responsabilidad en el docente con la pretensión de mejorar las capacidades y habilidades y competencias con base en el desarrollo actual. Con lo que está pasando, por ejemplo, con la globalización, con la masificación de contenido en las redes, la Big Data y todo esto también es muy importante también saber interpretar de una manera como inarbitraria, se puede decir. La conferencia de Wixpreg debatió en torno a la calidad de la educación a nivel de pregrado y reconocía esa necesidad de mejorar la preparación de los estudiantes para que puedan desempeñarse bien en un ámbito bursátil e industrial de hoy, o sea, que se ajuste a las necesidades y a las condiciones, bien sea geográficas, económicas o sociales o culturales pues, que en el mismo está, ¿no? El ABP es un método de aprendizaje basado en el principio de sus problemas como punto de partida para la integración y la adquisición de nuevos conocimientos. Eh, Dicho de otro modo, el estudiante debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, pero siempre bajo la guía del tutor para que éste no malinterprete de pronto la información. Este tutor debe proporcionar recursos informativos, ¿sí? O los profesores son facilitadores de guías, así que el tutor plantea preguntas a los estudiantes que les ayuda a cuestionarse y a controlar por ellos mismos la mejor ruta de entendimiento o manejo al problema de la información. Los problemas forman parte del análisis que debe hacer el estudiante y sirve como vehículo, según los autores, para mejorar y desarrollar soluciones en sus propias habilidades, o sea, desde su propia cognición. El ABP también plantea soluciones que pretenden mejorar y proteger la salud mental y física de los miembros de una comunidad, de tal forma que las redes semánticas no son solamente una manera de almacenar el conocimiento, como lo mencioné anteriormente, o información, puesto que también requiere de saber interpretarla. El conocimiento estructurado se va codificando con base al entendimiento y para ello anteriormente solo se utilizaba y se tenía en cuenta cómo se llenaba la mente de los estudiantes con la mayor cantidad de información posible. Entonces ahí es como, por ejemplo, está la metacognición que ya cambia y muestra una capacidad por reaccionar
y ser consciente de esos propios procesos del pensamiento. O sea, si estoy leyendo un contenido, también debo saber qué estoy leyendo y cómo lo puedo aplicar de pronto a nivel social, incluyendo el conocimiento sobre cómo aprendemos, cómo pensamos o cómo resolvemos los problemas. Este segundo principio señala que el aprendizaje es más rápido cuando los aprendices poseen más habilidades para el automonitoreo, o sea, es decir, la metacognición, que era lo que decía. El estudiante realiza preguntas sobre si se establecen unos objetivos o, por ejemplo, preguntas sobre qué voy a hacer, cómo lo estoy haciendo o si algo realmente que me hubiese propuesto como objetivo funcionó o no. De ello no solo dependerá el conocimiento informativo o las metodologías que el estudiante está desarrollando. Para ello, no solo depende el conocimiento informativo o las metodologías del estudiante, ¿cierto? El propósito de hacerlo bien o de comprender dicho material que se le proporciona para su aprendizaje, para ellos es esencial, o para nosotros como estudiantes, es esencial determinar cómo se usan los métodos y los modelos de enseñanza en diferentes perspectivas. Hay que comprender que en el proceso de aprendizaje es importante tener en cuenta los factores sociales y contextuales que influyen sobre la cognición del estudiante. Entonces, hipotéticamente quiero plantear X texto relacionado con el conflicto armado, desplazamiento o desigualdad social que vive Colombia o países de América Latina, argumentado desde una posición de lo que puede suceder al estudiante y cómo él mismo comprende dicha posición del autor y aplica sus conocimientos, pero con base a lo que puede o no estar viviendo según la posición geográfica, según la forma de pensamiento del estudiante. Sí, pero vuelvo al tema de que el programa de ABP en el programa de ABP es fundamental la inarbitrariedad, ¿sí? En los procesos, por ejemplo, de un problema, de la cognición de un problema. El desarrollo cultural y social que este puede interpretarse, en este puede interpretarse de diferentes maneras, ¿sí? También la edad, cómo lo puede estar afectando el entorno social. Entonces, para ello es fundamental que el autor se muestre como una guía en el proceso de metacognición del alumno. Entonces, en palabras del autor, los factores sociales también influyen sobre el aprendizaje del individuo. Glasser, 1991, página 150. Comprendo que los aspectos esenciales e importantes para el proceso de aprendizaje deben ser significativos para poder transmitir inarbitrariamente dichos conocimientos. Palabras del autor: si el estudiante logra establecer conexiones sustantivas y no arbitrarias al pie de la letra entre la información que va recibiendo y el conocimiento previo, pues será más seguro y no solo habrá una comprensión de la información recibida por él mismo, sino también será más significativo el aprendizaje o, por ejemplo, la solución que puede llevar a un problema social, ¿sí? Porque lo va a ver de una forma más imparcial, más inarbitraria. Para esto, las conexiones de la mente deben establecer una relación entre la comprensión y la memorización de lo aprendido, que eso también es fundamental para el aprendizaje. Lo interesante de la ABP, por ejemplo, es que promueve una disposición afectiva y la motivación de los alumnos es indispensable para lograr el aprendizaje significativo, ¿cierto? Aunque por otra parte también ocasiona conflictos cognitivos a los estudiantes, porque según el mismo Piaget en el 1999, los aprendizajes más significativos y relevantes o duraderos se producen como consecuencia del conflicto cognitivo en la búsqueda de esa recuperación del equilibrio. Entonces, bueno, ahorita voy a poner un ejemplo de ese tema. Entonces, comprendo que ausencias en el desarrollo educativo, ¿sí? O durante largos periodos en la vida cotidiana de un individuo pueden llegar a atraparlo en dinámicas similares constantemente, bien sea en el trabajo, bien sea en un mismo lugar, relacionarse en un bar, en un entorno de pronto musical, en un entorno social, que sea el mismo, ¿cierto? Que constituya los mismos grupos sociales. Esto también puede representar una brecha para la proyección de un cambio de esa perspectiva de ese estudiante, ¿sí? E incluso puede llegar a interpretarlo bueno o malo según el contenido informativo o algo que está sucediendo a nivel social, como lo que pasa, por ejemplo, en el país, las esferas sociales, las élites, ¿sí? Como ellos están en esas, envueltos en unas esferas, entonces y en unas dinámicas, pues obviamente no van a tener una cognición de un problema que puede llegar a ser, que puede llegar a afectar a una masa completamente o a una posición geográfica específica. Entonces, incluso llegar a bueno, el aprendizaje significativo se distingue por adoptar una actitud favorable para tal tarea dotado de significado propio de los contenidos a los cuales asimila. Así que la mente del individuo no debe haberse producido una revisión, una modificación y enriquecimiento
de sus estructuras de pensamiento. Entonces, por ejemplo, en una tabla que habla como de esos pasos para desarrollar un problema o cómo cognitivamente yo puedo asimilar de pronto o tratar de buscar una solución a un problema, hay unos pasos, que es primero es leer y analizar el escenario del problema, ¿sí? El segundo, que es realizar una lluvia de ideas. El tercero, que es una lista de aquello que se conoce, ¿sí? O sea, básicamente se debe hacer una lista de todo aquello que se conoce acerca del problema o la situación. Entonces, el que es el cuarto paso. El quinto, que es hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema. Entonces, los alumnos elaboran una lista de acciones de cómo se realizan con base a esa lluvia de ideas un problema. Definir el problema en equipo, bueno, resolver, desea resolver, bien sea en una comunidad o cómo se prueba a demostrar cómo se puede demostrar una solución con base a lo que esté pasando, ¿sí? Definir el problema básicamente, obtener la información y presentar los resultados. Mm, bueno, me pareció muy importante de pronto el aprendizaje del ABP porque muchas veces en el sistema educativo son muy lineales, ¿sí? Y tratan como de homogenizar mucho el pensamiento con base de pronto a lo que puede estar viviendo un docente o lo que puede estar pensando, cómo pudo haber sido la educación de ese docente, ¿sí? Pero este programa, por ejemplo, también se puede decir que pone en debate a ese alumno, o sea, lo pone en una contraposición a lo que puede llegar a pensar con base a lo que realmente necesita una sociedad. Si yo puedo pensar que para la sociedad algo no está bien, pero si yo tengo un texto y yo leo y empiezo a identificar X o Y condiciones en el sistema y pues debo ser inarbitrario al llevar una solución o al proyectarme a una solución a X o Y problema. Espero que el video haya sido constructivo finalmente y que estén muy bien, que pasen una feliz tarde.